Estamos de regreso. Mateo 5, versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando hemos estado compartiendo de la bienaventuranza, una de las cosas que hacíamos el énfasis es que bienaventurado tiene que ver con doblemente bendecido. Doblemente feliz. Doblemente feliz. Pero también una de las cosas que dice en la traducción es que tiene que ver en aquel que confía en Jesús, en las cosas que nos está diciendo. Entonces, cuando Jesús está frente a la multitud y está compartiendo sobre la bienaventuranza, de alguna manera lo que está pasando para ellos es que están escuchando algo que no era normal para ellos. Era más bien opuesto a las cosas que ellos escuchaban. Entonces los coloca en una posición donde ciertamente les da una esperanza a lo que está escuchando, pero también tienen que tomar una posición donde tienen que empezar a confiar y tomarlo. Entonces tal vez hasta ahora lo que hemos estado compartiendo de las bienaventuranzas nos pone en una posición donde decimos, qué bueno lo que estamos oyendo, porque el Señor va a responder a cada una de esas cosas. Pero tenemos que transicionar a colocarnos y comenzar a aplicar, a vivir, a actuar sobre cada una de estas cosas que el Señor nos muestra. Entonces, cuando hablábamos de la justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, tiene que ver con una posición que no la alcanzamos por nuestra cuenta, sino que decíamos, lo primero es que somos justificados por Cristo. Es por medio de Él que nosotros alcanzamos justicia. Lo segundo es la posición que tenemos de justos delante del Padre. Pero lo tercero es cómo yo estoy siendo justo con las demás personas a mi alrededor. Y usted compartía, pastor, que no es tan fácil poder estar en ese lugar y que cuando dice hambre y sed es porque tiene que ser un estilo de vida, no es solo un momento, sino que tiene que ser algo constante en cada uno de los pasos que damos. La pregunta para que podamos responder a las personas que nos están viendo, la pregunta que tendríamos que hacer es ¿qué cosas podemos tomar, qué cosas podemos aplicar para poder alcanzar y mantenernos en esa justicia? En 1 de Pedro 1:22, la Escritura dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Entonces, cuando nosotros hablamos de justicia, en el programa pasado hablábamos de una justicia que nace en el corazón. Creo que el elemento más importante, o por lo menos por donde nosotros podemos comenzar para vivir una vida de justicia, tiene que ver con tener un proceso consciente, intencional de nuestro corazón de purificarlo. O sea, todos los días nuestra vida está expuesta a diferentes circunstancias. Nuestro corazón en algún momento se puede sentir ofendido, en algún momento podemos llenarnos de temor, en algún momento podemos tener en nuestra vida algunas situaciones que nos afectan. Pero lo que dice Pedro aquí es que el proceso consciente tiene que ver con purificar nuestra alma. En el alma están los pensamientos, la emoción y la voluntad. ¿Por medio de qué? Y agrega dos cosas importantes. Por medio de la obediencia de la palabra y mediante el Espíritu. Yo creo que el ser justo tiene que ver con esos dos ingredientes importantísimos. O sea, tiene que ver con el conocimiento, la revelación, el entendimiento de la palabra, no solamente como una información, sino como algo que comenzamos a poner en práctica, en obediencia, pero también tiene que ver con la guía del Espíritu Santo dentro de nuestra vida. La Biblia habla de que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Entonces creo que todo comienza en un proceso consciente de nuestro corazón. ¿Por qué a veces practicamos la injusticia? Porque a veces nuestro corazón está dañado. Porque a veces queremos tomar venganza. O sea, la Biblia habla de no ser vengativos. Pero muchas veces cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos engañados, cuando nos sentimos traicionados, en ese sentido de hacer justicia, terminamos haciendo injusticia. Entonces creo que el paso uno es escudriñar mi corazón.
Escudriñar mi corazón de cuánto de lo que hay en mi corazón, en mi voluntad, en mis emociones, en mis pensamientos, están verdaderamente asentados. No en lo que yo quiero, no si me siento ofendido, me siento triste, me siento con ira, no, sino asentados en la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener esa posición consciente. Usted dice, escudriñar el corazón, pero le tenemos que pedir también ayuda al Espíritu, porque la palabra nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces muchas veces cuando alguien cree que está en una posición siendo justo y no hace esto de forma sistemática, una revisión, una limpieza del corazón, entonces realmente comienza a creer que está en una posición correcta, pero está viendo desde su limitación natural. Entonces, cuando nosotros nos exponemos al Espíritu, cuando nos exponemos en la presencia del Señor, cuando nos exponemos a la palabra, todo eso nos va a hablar y nos va a mostrar todas aquellas cosas que necesitamos cambiar. Entonces, se hace clave, como usted compartía, pastor, de que nosotros entendamos que la justicia no viene por nuestra cuenta, la justicia viene por Dios. Por eso es que en el versículo 8 de Mateo 5 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, cuando yo estoy limpio en mi corazón, tengo un acceso al Padre. Y cuando yo tengo acceso a Él, tengo acceso a su justicia. Y lo que se va a ver reflejado en mí es su justicia. No la de Johnson Laine, no la del pastor Rubén, no la del pastor Ronald, no la de cada uno, sino la justicia del Padre sobre nuestra vida. Salmo capítulo 24 dice en el versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, la afirmó sobre los ríos. Versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y responde el salmista en el versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Una condición para que nosotros podamos ver a Dios es la santidad, la limpieza de nuestro corazón y la limpieza de nuestras manos. Por eso el salmo que estamos leyendo dice que aquel que quiere permanecer en el monte del Señor, y habla de presencia, habla de permanencia en una comunión con Dios, debe de limpiar sus manos y de purificar su corazón. Y esto viene a hablar de lo que está hablando la bienaventuranza, que los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Entonces Dios está en todo tiempo viendo la condición de nuestro corazón. No podemos establecernos en justicia, que era de lo que estábamos hablando anteriormente, si no tenemos un corazón limpio, un corazón puro. Porque ¿de qué manera nosotros podemos actuar en justicia con las personas hacia los demás? O podemos establecernos en una vida justa si antes nosotros no hemos purificado nuestro corazón. Por eso lo primero que Dios hace cuando trata con cada uno de nosotros, al purificarnos, al justificarnos, es que Él lo primero que hace es purificar nuestro corazón. Él perdona todos nuestros pecados, Él aparta de nosotros toda iniquidad, toda maldad, nos hace nacer de nuevo, porque en nuestra antigua manera de vivir no había ninguna manera de que nosotros pudiésemos tener limpieza de corazón ni pudiésemos vivir en justicia. Nos hace nacer a una nueva vida y entonces nosotros somos llamados justos porque somos justificados por Dios, pero hay algo que sucede en el corazón comienza a ser transformado. Y ese corazón transformado nos hace que nosotros tengamos un corazón limpio, puro delante del Señor. Él perdona toda nuestra iniquidad. Pero lo siguiente es que nosotros debemos de mantener esa pureza y debemos de mantener esa integridad. Y cuando habla este salmo acerca de el limpio de mano y puro de corazón, nuestras manos representan nuestras acciones delante de Dios y delante de los hombres. O sea, nuestras manos pueden servir como instrumentos de justicia o pueden servir como instrumentos de iniquidad. Y cuando habla de manos, limpieza de manos, habla de nuestras acciones, primeramente delante de Dios, pero con las otras personas también. Y si nuestro corazón está limpio y purificado, como decíamos, por la palabra y por el Espíritu, todo lo que nosotros hagamos con nuestras manos, nuestras acciones hacia nuestro prójimo, va a ser en justicia. Vamos a ser instrumentos de justicia y nuestro corazón estará bien con Dios y con el prójimo. Y en este tiempo, pastor, de forma práctica, ¿qué cosas pudieran impedir que nuestro corazón esté limpio? Mire, una de las cosas que uno puede ver en la vida, por ejemplo, de Noé, me llamaba la atención esto. O sea,
Noé vivió en una generación corrupta, o sea, vivió en una generación que se rebeló contra Dios al punto en que el Señor decidió establecer un juicio contra esa generación. Pero en Génesis capítulo 6 habla de Noé como un varón justo y perfecto. Y es interesante ver eso porque a veces nosotros asociamos que muchas veces cometemos errores, que muchas veces fallamos, que muchas veces pecamos por el entorno o el ambiente donde nos movemos. Pero podemos ver cómo Noé pudo sobresalir a una generación de hombres que se rebelaron contra Dios desde su corazón, porque es lo que señala la Escritura. Pero creo que algo que se vuelve bien interesante, uno se pregunta, ¿qué significa ser un varón justo y qué significa ser un varón perfecto? Porque pareciera que perfecto tiene que ver con alguien que no tiene errores, que nunca falló, que está 100% ok. Pero cuando uno va a la Escritura, uno se da cuenta que la palabra perfecto no es una palabra que tiene un significado en el presente, sino la palabra perfecto tiene que ver con un significado donde la vida de Dios se va perfeccionando en nosotros a lo largo de toda nuestra vida en la tierra. Entonces la perfección, la justicia, no tiene que ver con la ausencia de algo malo, tiene que ver con la conciencia de lo malo en nosotros que nos lleva a buscar de Dios, ¿verdad? Porque por nuestras propias fuerzas no podemos, pero que también nos lleva a obedecer lo que Dios nos está diciendo. O sea, David fue un hombre que pecó. O sea, si David saliera en los diarios hoy, sería uno de las grandes noticias. O sea, adulteró, asesinó, ocultó la mentira. ¿Cuántas cosas serían un escándalo en la vida del rey David? Pero encontramos en la Escritura a David un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno llega a ese estado de justicia? Y uno puede ver que el verdadero entendimiento de David fue que cuando él se equivocó, entró en un ámbito de arrepentimiento genuino e hizo un cambio de dirección. Entonces, ser justo, practicar la justicia, tiene que ver yo creo que tiene que ver con una sensibilidad y una conciencia del pecado. O sea, entender que el pecado nos saca de la posición de justicia. Pero una vez que tenemos esa conciencia, avanzar hacia una dirección donde podamos seguir lo que Dios nos está diciendo. Entonces, es como en la casa, o sea, cuando yo sé que yo tengo un comportamiento errado en la casa, tal vez di una respuesta incorrecta, o en el trabajo, tal vez reaccioné de una forma que no era la más sana, yo necesito tener una conciencia de que lo que hice no estaba bien y que necesito un cambio de dirección. Me gustó la parte que usted decía, pastor, que cuando nosotros reconocemos el pecado, tenemos que inmediatamente entrar en una condición de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento me tiene que llevar a una transformación que me va a alejar de aquello que me tenía en pecado. Porque no puede ser, bueno, cometo pecado, pido perdón, mañana cometo pecado, pido perdón y estar en ese ciclo. No, el arrepentimiento tiene que generar una transformación. Y entonces es ahí donde tenemos que empezar a ver el corazón. Y queremos compartir algunas cosas que nos pueden ayudar a mantener limpio nuestro corazón. Pero vamos a ir a un corte y regresamos.